¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Empezamos enseguida. Hay muchos temas importantes, todo lo que está pasando con Stornelli, la posibilidad de un acuerdo por fin en materia salarial en la provincia de Buenos Aires y todo lo que está pasando con la actividad parlamentaria. La alternativa de una sesión la semana que viene, la posibilidad sí o no de discutir el Código Penal y la concurrencia la próxima semana de funcionarios clave en el tema inteligencia, la causa Stornelli y D'Alessio. Todo en un minuto en Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida nomás para hablar de un montón de temas que tienen que ver justamente con la causa Stornelli y D'Alessio. Estamos con el diputado Frente para la Victoria, Rodolfo Tailade. Enseguida nomás. Y antes saludamos a nuestros compañeros de todos los jueves. Ella es Laura Serra. Hola, ¿Cómo le va, Patito? Laurita? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Muy El bien. señor es Fernando Frachelli. ¿Cómo le va? Muy Bueno, bien. a ver, primera pregunta. ¿Qué se trata la semana que viene en el Congreso? ¿Va a haber quórum? Porque el señor Frachelli era un poco escéptico respecto a que hubiera sesión la semana que Sí, viene. claro. ¿Eh? Escéptico respecto Sí. a lo que puede pasar en este momento en el cual el Congreso está casi paralizado. Hay muchos temas. Sí. El Código Penal en el Senado, la reforma penal juvenil en la Cámara de Diputados, el tema Barras en la Cámara de Diputados, el financiamiento político. Hay muchos temas, pero que ninguno termina de concretarse en acuerdos entre oficialismo y la oposición. Eso es lo que está pasando. Bueno, y Laurita dice, ningún tema serio e importante se va a tratar. Por lo menos que A sean ver. de interés del Poder Ejecutivo. Sí. Eso sí, la oposición va a hacer una contraofensiva. No se va a quedar con el Congreso paralizado, sino que va a tratar de utilizar el Congreso como un escenario para plantear sus propias iniciativas. Y justamente la semana próxima, el peronismo kirchnerista, como Sí. no kirchnerista, están convocando a una sesión especial para tratar temas que son muy sensibles Por para ejemplo. el gobierno. Por ejemplo, el tema del fallo de la Corte, que vos recordarás, Sí. Pato, declaró inconstitucional el Exactamente. cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados y pensionados. Por Pues lo menos bien, para la señora García, una ex diputada y docente, ¿qué es lo que efectivamente. pretenden hacer los opositores? Sacar una iniciativa que sea transitoria, es decir, una suspensión transitoria de ese cobro, de ese gravamen, hasta tanto el Congreso pueda acordar una ley, tal como le dice la Corte Suprema, que establezca una escala en el cobro para evitar que las jubilaciones de privilegio queden exentas Sí. del tributo. Entonces, la idea es avanzar con ese tema. También el tema tarifas, guarda con ese tema Hay también. anunciado aumento de nafta y de gas para partir el 1 de abril. Bueno, Quiere hay un un freno. proyecto de ley de Pablo Cosiner de Alternativa Federal que dice las tarifas no pueden aumentar más allá del aumento salarial. Exactamente. Entonces van a ir por ese tema también. Difícilmente puedan Avance. prosperar estas iniciativas. Vos sabés bien que para que puedan aprobarse se necesitan los 2/3 de los votos porque no tienen dictamen de comisión. Por lo tanto, va a ser más un gesto, una iniciativa gestual por parte de la oposición, pero en un momento de debilidad del gobierno, estas balas Sí. prometen generar bastante ruido. El Sí, solo y- hecho de tener o no tener quórum ya es un problema para el Claro, gobierno. y además si uno toma, ¿qué es lo que pasó cuando se intentó la oposición unificada? El peronismo kirchnerista, el peronismo de Argentina Federal, Massa, sí. Massa, más La radicales izquierda, díscolos, sí. la izquierda le han hecho daño Claro. políticamente al gobierno nacional, más allá que los proyectos no han prosperado, Exactamente. porque si llegaban a convertirse en ley eran vetados por el Ejecutivo. Pregunta, digo, ni siquiera va a haber acuerdo, que a mí me decía la gente del peronismo casi en todas sus variantes que querían un proyecto y el oficialismo también, ni siquiera un proyecto para financiar campañas políticas, porque esto parecía que salía, pero se pinchó también. No hay acuerdo, ¿no? Hay una Senado por ahora. posibilidad, por lo menos el día 10 de abril, Sí. ya hay dictamen de comisión, del plenario de comisiones, hay 2 dictámenes, o sea que tampoco hay acuerdo ahí. Y el problema central es el siguiente, por ser una modificación de la ley electoral necesita una mayoría especial. Claro. Es decir, que en el Senado necesita 37 votos a favor. Eso es lo que dificulta que si no hay acuerdo el proyecto no avanza. Y además queda la instancia de la Cámara de Diputados, donde todavía sí. hay más dificultades, ¿no? Donde en Y- algún momento había dicho la propia Carrió que no quería aceptar la participación del capital privado, por ejemplo. Exactamente. Y donde hay además mucho lío
cómo se maneja el tema de derivación de publicidad a redes sociales, donde también es otro obstáculo entre oficialistas y oposición. Así Efectivamente. Bueno, así empezamos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, pausa, y Rodolfo Tailade en Hay Quórum, ya venimos. Bueno, lo habíamos anticipado, la presencia del diputado Tailade. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, muchas gracias. Diputado, primera pregunta. La verdad que cuando uno lee no termina de asombrarse de todo el rol que había tenido este señor D'Alessio en un montón de actividades, intentando parlamentar con los monos en Rosario, la participación que tenía en este encuentro de Pinamar, la extorsión a empresarios, un montón de circunstancias. Digo, ¿usted suponía que algo así podía pasar? ¿Por qué hay tanto D'Alessio dando vuelta en el mundo de la inteligencia? No llegó a tanto mi imaginación, digamos, ¿no? Entiendo o tengo la plena seguridad que desde hace 25 años por lo menos abundan los D'Alessios en Comodoro Pi. Yo creo que podría ubicar un poquito el inicio de la descomposición de la justicia federal en el 92, que es cuando Menem lleva adelante una reforma muy profunda en los tribunales penales y penales ordinarios y penales federales. Ahí se genera un montón de movimientos, de ascensos y el ingreso de los famosos jueces de la servilleta. A partir de ahí hasta hoy, lo que abundan en Comodoro Pi son los D'Alessio. Es decir, operadores, también por supuesto giradores, de toda calaña. Lo que no llegué a imaginar, a pesar de que tenía también, por supuesto, estaba convencido de una, digamos, relación muy promiscua entre servicios y jueces y fiscales, era que llegaran a niveles tan agresivos en términos físicos, digamos, ¿no? Sí. Extorsión ya con armas, con privación de la libertad, que es un poco lo que hacía D'Alessio. Hasta eso no había llegado a mi imaginación, pero claramente estas cuestiones hace mucho tiempo que pasan en Comodoro Pi. Laurita. No, pregunta, aquí está involucrado un fiscal federal, Carlos Stornelli, ¿no? Que se ha negado sistemáticamente a prestar declaración ante el juez Ramos Padilla. Primero, ¿qué opina usted ante esta renuencia que ha tenido el fiscal? Y segundo, si, digamos, si desde el Congreso se puede hacer algún tipo de iniciativa para que se pueda develar estas vinculaciones entre Stornelli y D'Alessio. Sí, a ver, en principio, el doctor Stornelli está, digamos, protagonizando un espectáculo muy lamentable. Él es uno de los principales garantes, según, digamos, una visión de una visión oficialista, una lectura, si se quiere, más acorde a lo que piensan en Comodoro Pi y en distintos ámbitos de la justicia. Stornelli era un símbolo, digamos, de la lucha contra la corrupción. Una persona que además yo lo conozco hace muchos años, es decir, no personalmente, sino a partir de mi trabajo como abogado, lo conozco hace muchos años, siempre fue una persona muy exigente en el proceso, diría, no quiero decir vigilante la palabra porque no corresponde, pero es un tipo que estaba permanentemente atrás de los imputados, no perdonándoles una, ¿no? Sin denuncias de corrupción, por lo menos. Además, sin denuncias de corrupción, sí. Y creo que el juez, inclusive, para mí, hay un reconocimiento del juez en ese sentido. Es decir, el juez no para nada, o mejor dicho, o está convencido que Stornelli, yo no lo estoy tanto, pero el juez sí, que Stornelli no participa de las exigencias dinerarias de D'Alessio. De todos modos, digamos, la participación de Stornelli, como también, por ejemplo, del periodista Santoro o de otros periodistas, de las diputadas Oliveto y Carrió, como miembros o no de una organización, el juez va a establecer eso en función de si conocían como usuarios de la información los métodos bajo los cuales conseguía D'Alessio. Claro. Entonces, por ahí el tema de que es de posible acusación de corrupción porque participa en las exigencias dinerarias, diría que es lo de menos. A esta altura del partido, él tiene que hacer honor a lo que
a todos los ciudadanos nos exige él en sus procesos, Sí. que digamos, que nos presentemos, que estemos a derecho, con lo cual, inclusive hasta el oficialismo, me parece que hay gente que ya está reconociendo que no da para mucho más. Está poniendo a Comodoro Pi en un gran brete, Sí. Stornelli. Digamos, ya veo que no hay demasiado respaldo para esta actitud. La segunda pregunta de Laura, sí, claro que hay una salida, o mejor dicho, o un principio de solución a esto. La bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público tiene que ser puesta en funcionamiento ya por las dos autoridades que requiere, Tengo digamos. entendido, te hago un paréntesis, de que Emilio Monzó está dispuesto a conformar esa Yo comisión. también tengo entendido eso y que la y vicepresidenta, que la de la Nación no. está medio renuente. Exactamente. También es cierto que, por lo que entendí, van a insistir con la presidencia de esa bicameral en manos de la diputada Carrió. Que, bueno, ya hemos visto que no hay consenso en todas las fuerzas parlamentarias para que asuma ese cargo, mucho menos ahora que una de las principales tareas que tiene la bicameral es seguir un poco este tema de por qué Stornelli está, digamos, involucrado en esta organización, convocarlo a Stornelli, convocarlo a Casal, y la verdad que entre Stornelli y Carrió hay una relación, digamos, muy cercana, muy estrecha, y no me parece que, además de todos los cuestionamientos que tuvo Carrió en esa bicameral, de la que no soy miembro, me parece que se agrega uno, digamos, no puede ser presidente una persona que está defendiendo abiertamente a Stornelli en esta cuestión. No la juzgo, digamos, está en su derecho de defenderlo. Lo que me parece es que no puede asumir la presidencia de un ámbito que justamente está para controlar a Stornelli. Rodolfo, ya que la nombró varias veces a Elisa Carrió, Elisa Carrió en las últimas horas dijo que, a partir de este tema de la inteligencia en la República Argentina, que habría que cerrar definitivamente la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. ¿A usted qué le parece? No, un despropósito. Digamos, ningún Estado moderno que se precie de tal puede prescindir del espionaje. O, si se quiere, de los servicios de inteligencia. El espionaje es una parte, digamos, de la inteligencia. Y por supuesto, lo que hay que hacer es controlar los servicios de inteligencia, no eliminarlos. Y controlar los servicios de inteligencia significa, por lo menos, que el único ámbito de control parlamentario que tiene nuestro país respecto de esos servicios, que es la bicameral, funcione como tiene que funcionar. Me hago cargo, seguramente el actual oficialismo va a decir que en nuestra gestión no funcionaba esa bicameral o funcionaba poco, lo cual seguramente puede ser cierto, y yo, como, digamos, miembro del Congreso desde 2015 y de la bicameral desde 2018, puedo decir que, a pesar de que ha habido muchos casos graves que justificaban la presencia de Arribas, de Magdalani en la bicameral y de un trabajo un poquito más, si se quiere, profundo, intenso de la bicameral, nunca funcionó. El seguimiento a Cristina, es decir, no solamente que hubo un auto en el Patria que tenía la patente, digamos, enseguida se descubrió que era de la AFI. El famoso informe Fantino que aparece ahora en el escándalo de D'Alessio, claramente el informe Fantino surge a partir del seguimiento de la presidenta. Cuando se tuvo una cena, una reunión con el periodista Fantino, se descubre a partir de los espías que hacían el seguimiento de la presidenta ese dato, lo cual justificó una suerte de información adicional de inteligencia sobre algunos de los miembros del programa. Con lo cual, hubo un montón de casos graves para que la bicameral funcionara el año pasado, y por suerte tuvo que explotar este escándalo que claramente desborda de participación de agentes de inteligencia y por lo tanto justifica la intervención de la bicameral. Una preguntita sobre eso. A ver. En el informe que presentó ayer el jefe de gabinete, en el informe por escrito, en una de las preguntas que le hicieron los senadores, justamente le preguntaban sobre la vinculación de D'Alessio con la AFI. La AFI responde que D'Alessio no tiene ningún tipo de vinculación, nunca perteneció a la AFI, ni a sus estamentos permanentes ni transitorios. O sea, no existe D'Alessio para la AFI. Digo, pregunta, ¿vos lo estás viendo de esa misma manera? ¿Crees que la AFI tenía conocimiento de que D'Alessio estaba haciendo este tipo de tareas de inteligencia paralelas? ¿Cómo lo sitúas a D'Alessio en este universo de la inteligencia paralela? En primer lugar, vamos a lo formal. Dale. Ya que a la AFI le gusta la formalidad, es decir, jamás integró la nómina de agentes permanentes o transitorios de la casa, no existió D'Alessio para la AFI. Bueno, si vamos a lo formal,
lo que nosotros, o lo que podemos ver, lo que encontró Ramos Padilla, es una serie de informes de inteligencia en la computadora de D'Alessio dirigidos a una persona que se llama Ricardo Bogolyuk, que es un ex comisario bonaerense. Y Ricardo Bogolyuk sí fue reconocido como agente oficialmente por la AFI, en el marco del expediente que lleva Ramos Padilla, durante todo el 2018 hasta principios, 17 hasta principios de 2018. Con lo cual, si vamos a la formalidad, ahí hay una clara vinculación entre AFI y D'Alessio, por lo menos con alguien orgánico durante un año y pico. Agrego, Bogolyuk respondía de manera directa a la subdirectora de la agencia, que es Silvia Magdalani. Ahí estamos, a eso voy. Digo, hay como una incapacidad, me parece, del poder político, algo vos decías, en estos 30 años, parecería que el tema de inteligencia es territorio de nadie. Porque vos mencionás a Magdalani. Magdalani tiene que venir con Arribas la próxima semana, ¿no? Ahora, todo el mundo indica que Magdalani está donde está por recomendación de Paco Larcher, que era un hombre que en el kirchnerismo estaba por debajo de los número uno, que a veces fue Casuriaga, a veces fue Sergio Acevedo. Digo, es como un lugar inaccesible ha pasado. El radicalismo, el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, ahora Macri y los funcionarios, fíjate que son Magdalani otra vez que se tuvo, y Larcher, ¿no? Territorio bueno, como inaccesible para el resto. Es verdad y coincido, digamos, hay, en esa lectura ahí. Es como un ámbito muy cerrado en donde siempre son los mismos personajes. Pase quien pase arriba. Pareciera. Sí. Bueno, el verdadero responsable de la inteligencia argentina en los últimos 20 años fue Jaime Estiuso. Atravesó distintos gobiernos y no importaba quién era el 5 o el 8. Como parece el Hoover americano, ¿no? Parece Hoover americano, ¿no? Claro. Titular del FBI, que pasaban los gobiernos y la inteligencia siempre el poder real parecía Edgar J. Hoover. Sí, exactamente. Sí, acá también. Bueno, el tema es, me parece que no es menor, que a pesar de que fue, acepto en todo caso la crítica, una reforma tardía la que impulsa Cristina, ¿no? Es el reemplazo, cuando llega... Primero el reemplazo, digamos, de Casuriaga y, por supuesto, la jubilación de Estiuso y compañía. Pero en 2015 Cristina plantea la reforma de la ley, o mejor dicho, la creación de AFI, y ahí hay una serie de elementos muy interesantes que transparentaban el funcionamiento de la AFI. Acepto este cuestionamiento de que fue tarde, ¿no? Pero lo primero que hace el presidente Macri, lo primero es decreto de necesidad de urgencia, restituir los fondos reservados. Exactamente, volviendo a tornar opaco, oscuro el manejo de los fondos. Vuelvo a la última cuestión, a la primera cuestión. Desde lo formal, hay un vínculo que está muy claro. Bogolyuk, D'Alessio, Bogolyuk integró la AFI. Desde lo, si se quiere, desde lo analítico, es imposible que la AFI no pudiera conocer las acciones de inteligencia, el despliegue de una banda de estas características. Por innumerables razones. Ayer vi una nueva. El empresario Cifuentes aportó un video que filmó él de D'Alessio manejando un auto de alta gama a toda velocidad por Libertador, cortando semáforos en rojo con el famoso chichón, digamos, ¿no? la sirena. Y la verdad, eso es imposible, digamos, que ocurra. Que ocurra si no tenés exactamente un conocimiento, si no hay una zona liberada, no hay un conocimiento de que ese tipo de personajes se maneja con esa impunidad. Eso digo para hacer algo mínimo, algo sin importancia. Después vamos, por lo menos mi análisis sobre la documentación que hay, que nos remitió Ramos Padilla, la información, digamos, en general que hay, no tengo ninguna duda que D'Alessio formaba parte de una organización que tenía terminal en la AFI, veremos cuál, a qué funcionario o qué agente, formaba parte de la AFI, y además no tengo ninguna duda que tanto la contrainteligencia argentina, por más que tenga sus limitaciones, conocían de esto, y la contrainteligencia americana sobre todo, digamos, no puede ser que una persona que se presentaba en los medios como alguien cercano a la DEA. Neo-DEA, efectivamente. Pero más que eso, que se presentaba con los principales jueces del país y fiscales federales del país que tienen mucha relación con la DEA, con la embajada, se presentaba como un hombre de la DEA. Esos fiscales, Stornelli, Claudio Bonadío,
Marcelo Aguinsky, un juez que investiga contrabando, penal económico, Gutiérrez de la Cárcova, que aparecen en las escuchas, aparecen en los chats. Son personas que tienen relaciones, es decir, no son personajes que viene uno y le dice, che, soy de la DEA, mirá vos, se la come. Otra vinculación de la cual ostentaba era Ministerio de Defensa israelí, por ejemplo. También, bueno, con alguna vinculación con algunos ¿Y qué puede, Rodolfo, empresarios. qué puede aportarle o lo que esperan ustedes, ¿no? En definitiva, qué aporte a Rivas y Magdalani la próxima semana en el Congreso? Bueno, hay dos preguntas que son, digamos, obligatorias. Primero, ¿la contrainteligencia argentina es cómplice o es inútil? No hay otra posibilidad. O son una manga de inútiles los que están a cargo de la contrainteligencia o son cómplices de D'Alessio. Es decir, no hay ninguna chance de pensar que esto se le pudo escapar, digamos, a la AFI. Entonces, se va a tener que optar por alguna de las dos respuestas. No voy a aceptar, digamos, intelectualmente va a ser una ofensa que me diga no teníamos idea de que esto estaba ocurriendo. En ese caso, por ahí decanta en que efectivamente son una manga de inútiles, digamos, los que están a cargo de detectar operaciones de inteligencia como las que hacía D'Alessio. La otra pregunta que se impone de cajón es cuál era la relación de Ricardo Bogolyuk y el comisario de Gastaldi, que son dos personas que están detenidas, con Silvia Magdalani. Eventualmente, si es Silvia Magdalani la que, digamos, a la que reportaban estos dos comisarios. Y de ahí surgen una serie de interrogantes que son un poco densos. Fundamentalmente, estos comisarios para mí explican, la presencia de dos comisarios explican la existencia de las famosas bases del conurbano. Es decir, en 2016, desde la AFI, se implementa un programa que llamaba AMBA, Bases AMBA, que consistió en la instalación de bases de la AFI en el conurbano bonaerense. En La Plata, en La Matanza, en Pilar y en algunos otros. Ese proyecto se dejó sin efecto, se desmanteló, se desactivó a partir de un montón de quejas de distintos actores, digamos. La primera apareció en Pilar, me acuerdo. Exactamente, exactamente. Que el periodista Berbisky atribuye a esa base la operación de inteligencia que se hizo sobre Elisa Carrió, una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Carrió, que hizo un albañil, creo, de Pilar, de la zona de Pilar. Que dicho sea de paso es la zona de residencia de Magdalani. Ella vive en Capilla del Señor, además, claro. Ella vive en Capilla del Señor. Exactamente. Claro. Carrió. Sí. Pero esas bases, sobre todo la de La Plata, está sospechada de hacer el seguimiento y el espionaje sobre la gobernadora de la provincia. Entonces, son un sinnúmero de preguntas que van a surgir también a partir de cuál va a ser el planteo o la posición que van a llevar ellos. No podés entrar, Laurita, vos tampoco, ¿no? Es cerrada esa, ¿no? No se puede. No se puede, ¿no? Pero después Rodolfo nos cuenta todo. Bueno, algo voy a contar. Algo voy a contar. ¿Sigue habiendo interna ahí entre Arribas y Magdalani o no? No lo sé. Según se dice, sí. Según se dice, sí. Digamos, el 5 y el 8, como se dice en la jerga, ¿no? El director y a la subdirectora. Y hay cierta tensión, digamos, hasta natural, digamos, ¿no? Pero en este caso, si yo tendría que avanzar un poquito más, por lo menos en opiniones, por ahí no tanto en información, pero siguiendo a determinados periodistas que saben, por ejemplo, Carlos Pagni de La Nación sabe de esto, o por lo menos tiene maneja información sobre esto, Jorge Asís también y algún otro. Yo diría, haciendo una lectura de esas informaciones que van surgiendo de esos periodistas, más mi opinión, diría que Arribas es el responsable de las persecuciones políticas, del espionaje político que se ha desplegado claramente sobre Cristina en estos últimos años, por lo menos, y la señora Magdalani está a cargo de la unidad de negocios de la AFI. Es decir, estas cosas que hacía D'Alessio, aprovechando algunas cuestiones que seguramente eran parte del trabajo de la AFI, aprovechaba y hacía sus negocios, extorsionando. Bueno, no creo que Magdalani esté ajena totalmente a eso. Tenemos que terminar, Laurita. Nada más. Nada más. Gracias, Fraqueli. Gracias, Laurita. Ya sigo con ustedes. Diputado Tailade, gracias. Hablamos la semana que viene, a ver lo que pasa con la bicameral.
así que hasta cualquier momento. Cómo no, gracias. La presencia de Rodolfo Tailade, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, pausa, ya seguimos. Última parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el señor Fernando Fraquel, estamos con Laura Serra, con dos invitados para esta última parte. Estamos con la diputada Silvia Lospenato, diputada, gracias por estar, y con Fausto Espotorno, economista. Con Silvia hay varios temas para tratar, todo lo que está pasando adentro de Cambiemos y lo que pasa a nivel legislativo, pero hay mucha pregunta económica. Espotorno, a ver, primer dato. El gobierno decía que iba a dar la inflación del primer trimestre 10% y ya parecía muy elevada. Sí. Ahora parece que va a ser de 12%. Abril ya dicen que va a estar cerca de 4%. Tenemos un dólar muy preocupante el miércoles, el jueves un poco a la baja. Pero ¿por qué esta cuestión económica, digo, la inflación que no baja y el dólar oscilante? ¿Y todo indica que esto sigue igual hasta diciembre o tendremos algún momento de calma, Espotorno? Mira, a ver, todo fácil de responder, ya te 2 segundos. Sí. No, tenés minuto y medio. No, sí. A ver, son varios temas. De fondo lo que une el hecho de que el dólar se mueva tanto y de que la inflación suba tanto es que el peso, que es la moneda que está atrás de eso, que sobre la que medimos el valor de los bienes y el valor del dólar, es una moneda débil. Y cuando decimos débil significa que la demanda de pesos es baja. Y es históricamente baja realmente. Estamos en puntos muy bajos de demanda de pesos. ¿Qué significa que la demanda de pesos sea baja? Porque vos me das, no, yo te ofrezco 1.000 pesos y dámelo. Dámelo, sí. No es eso, no es eso. Significa que el tiempo que nosotros tenemos los pesos en nuestro bolsillo o en nuestra caja de ahorro, en nuestra cuenta corriente, es muy bajo. Claro. ¿Tá? Cuanto menos tiempo tenemos los pesos en nuestro bolsillo, billetera o en efectivo, es mayor. Sabemos que se devalúa, entonces lo gastamos. Es menor la demanda de dinero, claro, exactamente. Y a ver, y tener poco tiempo los pesos en nuestro bolsillo, en la caja de ahorro, tiene un costo. Porque ¿cómo hacemos para tenerlos poco tiempo? Bueno, hay dos opciones. Cobrás el sueldo, compras dólares. Sí. Y después voy yo vendiendo a poquito a medida que lo necesito. Lo cual corres un riesgo y un costo porque vos comprar dólares y pagás a comprador, y, a vendedor y compras a vendedor, ¿no? Entonces, entre la diferencia de esa, si el dólar se estabiliza, perdés plata. Totalmente. De la misma manera, si la otra alternativa, si yo cobro el sueldo, me voy al supermercado y compro todo lo que necesito por el mes. Entonces me saco los pesos de encima y tengo todos los bienes. De esa manera también tenés un costo. ¿Por qué? Bueno, porque no estás buscando precios, no estás viendo... Compro lo que no necesito. Compras por lo que no necesitas, compras medio mansalva, vas a un lugar, compras todo y no te fijas por ahí, el verdulero de la esquina estaba más barato, etc. Todo tenés un costo. Lo que pasa es que estás tan asustado del costo que podés llegar a tener por mantener los pesos que preferís pagar estos costos antes que eso. Y porque cuando vos tenés pesos sabés que como mínimo a fin de mes tenés un 3% menos. Exactamente. Exactamente, entonces... Ahora yo pregunto lo siguiente. Perdón, eso es, cuando empezás a actuar de esa manera, a veces más, a veces menos, es cuando empiezas a ver caídas en la demanda de dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Como nos sacamos los pesos encima, los tiramos al mercado, empiezan a haber más pesos en el mercado, a pesar de que el Banco Central no está emitiendo. Entonces genera el mismo proceso inflacionario que si estuviera emitiendo. Ahora, pero si los bancos ofrecieran tasas mejores, digo, porque hoy se dice la tasa está al 65, 67, pero los bancos no te ofrecen esa tasa a la hora de poner un plazo fijo. Digo, ¿por qué no hacen un esfuerzo y mejoran la tasa justamente para absorber los pesos y no generar este problema? Hay dos razones técnicas. Después vemos si hay forma de mejorarlo. La primera razón técnica es que los bancos tienen muchos encajes. O sea, vos le pones un depósito de 100 pesos, el banco no puede comprar el ELIX 100. Puede comprar el ELIX 65 o 70, perdón. Con lo cual, a vos te tiene que pagar 100 por 100 pesos la tasa de 45. O sea, te va a pagar 45 pesos. ¿Tá? Pero va a cobrar 70 por la tasa que le pague el Banco Central. O sea, que tiene que tener, por ejemplo, 70% de tasa para que vos te pueda pagar 45. Porque más o menos 7% de 49, si le dio 70 al Banco Central y cobra 70 de tasa, cobró 49 pesos y vos tenés que pagar 45, se queda 4, en este caso de ejemplo, se queda 4 de ganancia. Ese es un problema. El siguiente problema es que el Banco Central le da plata a 7 días y a vos te promete a 30 días. Entonces está el riesgo de que la tasa baje y él se queda en el aire. Por eso es que ahora el Banco Central está tratando de ver si sacar una LELIQ a 30 días, entonces de manera de por lo menos el riesgo de plazo dárselo.
Y ahora está tomando otra medida más de darle más espacio para las LELIQs o pagando más encaje. Es muy técnico toda esa parte, ¿no? Es muy, muy técnica. Pero no le encuentra la vuelta y es un problema, porque el tema es que por ahí te sube la tasa 60, 70 para absorber pesos y no tiene tanto efecto porque el banco no la puede trasladar directamente. Porque vos vas y es otro el número. Entonces, perdón, ¿qué tiene que hacer el banco en esas condiciones? Como no puede sacar los depósitos porque tiene todos estos riesgos, lo saca del préstamo. A ver, y siguiendo sobre este tema del dólar, Silvia, ¿qué responsabilidad hay en la política? Digo, los políticos todavía no definieron candidatos, por ejemplo. Claro. En el mundo político dicen, uno habla con Cambiemos, dicen el candidato es Macri, pero algunos dicen, ojo que a lo mejor el plan B es Vidal. En el peronismo no saben si es Lavagna, si es Massa, si es Cristina Kirchner. Digo, ¿hay responsabilidad también en los políticos sobre este tema? No soy una especialista para hablar de comportamiento económico, así que, pero no hay dudas que de algo de lo que acabamos de escuchar tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es la que hace que uno adelante decisiones que podría postergar en el tiempo, decisiones de compra, de inversión, de ahorro, que podrías postergar frente a no saber, digamos, cuáles son las variables y si vas a estar en peor condición después. Y estas decisiones, como acabamos de escuchar, generalmente son en detrimento de lo que podrías haber obtenido con mejor información o con un contexto más estable. Así que no hay dudas que la incertidumbre que pesa hoy sobre la Argentina afecta tanto las decisiones de inversión del que tiene una empresa y tiene que ampliarse o contratar personal, como la decisión del propio ahorro, la moneda en que ahorra o el gasto de una familia. Y esto es muy importante porque la Argentina nuevamente, digamos, está frente a un proceso electoral donde hoy parecería que los principales candidatos, no hay duda que el presidente Macri es candidato. No sabemos en el resto de la oposición que otros serán candidatos. Hay algunos que ya lo han definido, como Sergio Massa, por ejemplo, como Juan Manuel Urtubey, Pichetto. Ellos han dicho que van a ser candidatos a presidente. No sabemos si Lavagna, no sabemos si Cristina, porque todavía no lo han manifestado. Pero sí es cierto que la Argentina parece debatirse entre una opción, digamos, una opción que apuesta al déficit cero, a que no haya, digamos, a ir corrigiendo los problemas de base que llevaron a 70, 80 años de decadencia de la Argentina. Y cuando digo decadencia no solamente hablo de las crisis recurrentes de la economía, sino lo que ha significado en pérdida, por ejemplo, de las posibilidades de ascenso social, lo que ha significado en aumento de la infantilización de la pobreza, lo que ha significado en la pérdida de la calidad educativa que la Argentina supo tener. Y entonces, entre eso, entre no saber cuáles son las opciones, ¿no? Y si hay una opción de regresar, como propone el kirchnerismo, al cepo cambiario, al no honrar las deudas, sabiendo que tenemos una deuda grande, digamos, ¿no? Y que hoy tenemos un acuerdo con el FMI y tenemos una opción política que ha defolteado la deuda, que impuso el cepo, digamos, la forma de resolver la falta de dólares fue generar esto, digamos, un mercado muy pequeño donde accedían solamente los amigos del poder, y la mayoría de las personas nos veíamos imposibilitadas de ahorrar en la moneda que queríamos ahorrar, por ejemplo. Entonces, creo que ese es el principal problema. Si la Argentina se estuviera debatiendo entre dos modelos racionales, digamos, dos modelos que buscan una economía más sana, que buscan corregir el déficit, que buscan no gastar por sobre el ingreso, que tienen distintas maneras de pensarlo, pero que tienen algunas cosas en común, tal vez no habría una incertidumbre tan grande. Ahora, si lo que está en debate son dos visiones tan diferentes, bueno, es lógico estos comportamientos económicos. Diputada, una cuestión. Uno es cierto, y el pasado ya lo pagó en todo caso, el kirchnerismo perdió. Pero digo, el presidente decía que teníamos en materia económica el mejor equipo de los últimos 50 años. Digo, había gente que parecía intachable, Sturzenegger, Pratgay, Duhovne, Sanleris. Digo, y el año pasado, hablando de una inflación del 10%, terminamos con 49. Este año dijeron 25, vamos a estar en 40. Digo, el presidente dijo hace un año que lo peor había pasado. Digo, hay mucho error en los anuncios y en la mirada que son de ahora, diputada. Dijeron, van a llover inversiones. Digo, hay una mirada que la verdad que me parecía que era muy optimista, que después no termina cerrando en este momento. Comparto, creo que hubo, el principal error fue la subestimación de la dificultad de resolver. Yo lo escuché una vez a Martín Lustó, y voy a repetir esto porque me pareció a mí, que no soy economista, tan claro, ¿no? Digamos, que la Argentina tenía que resolver un
una suerte de triángulo de problemas donde cuando uno tocaba, digamos, un ángulo se desestabilizaba el otro, ¿no? Entonces tenía que resolver, por un lado, el problema de las tarifas, digamos que es un problema real, tenía que resolver el problema inflacionario que tenía la Argentina y tenía que resolver el problema del déficit fiscal. Y la falta de dólares, dicen todos también siempre. Sí, bueno, ¿no? y, digamos, muchos más, ¿no? Pero tratar de armonizar esto, si uno tenía que corregir tarifas porque nos estábamos quedando sin energía, digo, nosotros tenemos que recordar que se nos cortaba la luz hace pocos años, se nos cortaba la luz y que si seguíamos en ese camino íbamos a terminar como lo que hoy está pasando Venezuela, digo, un país productor de petróleo que tiene enormes cortes de luz, básicamente porque no tienen inversiones en el sector energético que sostengan la red de distribución. Ese es el problema que está pasando y eso es lo mismo que pasaba en la Argentina y hacia dónde íbamos, ¿no? Ni hablar de que la energía es central para cualquier tipo de desarrollo económico. Pero, y además era un factor central del déficit fiscal, ¿no? Gran parte del déficit fiscal se explicaba por el subsidio a la tarifa energética. Pero ahora no hay subsidio y tenemos déficit porque tenemos la deuda también. Ahora, ajustar la tarifa, por supuesto que es inflacionario, digamos, ¿no? En un contexto que ya tenía una inflación alta, pero además contenida, porque tenía todas estas otras cuestiones. Así que creo que hubo un error de subestimación de la profundidad de la crisis, sin duda. Y creo que el presidente lo ha reconocido, tal vez algunos dirán tardíamente lo ha reconocido, digamos, porque todos critican que aquel 1 de marzo del año 2016, del año 2016 no se planteó la profundidad de la crisis en la que estaba la Argentina. Había mucho desconocimiento también, digo, recibimos un Banco Central que lo único que tenía eran papelitos de deuda, que no tenía realmente sustento la moneda. Y bueno, había una serie de cuestiones que eran producto de patear la pelota para adelante, ¿no? Sí. Nosotros gastamos sin control y que lo pague el que sigue. Y eso en algún momento, digamos, se iba a pagar. Y la verdad es que estos años, la intención del equipo económico, probablemente sin el éxito que todos queremos, haya sido corregir estos desequilibrios con una convicción que el primer gran desequilibrio que tiene la Argentina es el déficit fiscal, es gastar siempre por sobre la capacidad de producción, la capacidad de ahorro de la economía nacional y que resolver ese problema es la base central para poder ir corrigiendo el resto de los problemas económicos. Yo quiero preguntarle a Fausto, porque estábamos hablando de incertidumbre y justamente hablando de política, si vos crees que la irrupción o si Cristina Kirchner decide formalizar finalmente su candidatura, esto sucedería en junio, que es cuando se deben presentar las listas. Sí. ¿Esto puede de alguna manera agudizar la incertidumbre, agudizar esta volatilidad que estamos viendo en materia cambiaria? La verdad es difícil de saber. Yo creo que el mercado ya la tiene calculada como que se va a presentar, ¿no? Es decir, que no es que aparece Cristina y enseguida el dólar se va a disparar. A ver, como todas esas cosas, uno está tratando de interpretar al mercado, ¿no? Si el mercado ya lo tiene dentro de sus cálculos, ya está metido, ¿está? En el precio. Yo creo que ese dato no lo tengo tan claro. Ahora sí, me parece va a ser más claro en las PASO, ¿no? Depende de los resultados de las PASO, ahí sí puede haber reacciones más fuertes o no, dependiendo de lo que den. No, porque justamente lo que está esperando el gobierno es una mejora en las expectativas económicas a partir del segundo semestre, digo. Sí, y es ahí donde puede haber un choque de planetas, ¿no? En definitiva, hay dos temas que pueden hacer chocar los planetas en ese sentido. Uno es el tema de política. Yo creo que es más importante las PASO que junio. Que junio, bien. Me parece que es más importante las PASO que junio. Y en segundo lugar, el tema internacional. Todo el movimiento que vimos del dólar de los últimos 15 días es internacional. Ahora estaba haciendo bien los numeritos. Sí. Si yo le saco el efecto inflacionario de Argentina, o sea, Argentina se mueve más que el resto de los países, ¿está claro? ¿Por qué? Básicamente porque tiene más inflación. Si le sacás la inflación a todos, vas a ver el mismo gráfico para Argentina, para Chile, para Brasil, una vez limpia la inflación. Pero otra vez, como vos tenés la moneda más débil de la región, y la tenés más débil porque tenés mucha inflación, o sea, a mí siempre me hubiera gustado que le cambiemos el nombre de inflación a desvalorización del dinero. Claro. Entonces dejamos de discutir si es un problema de la carne o el tomate. Si lo llamamos desvalorización del dinero, el problema... Sí. Entonces, si lo llamamos desvalorización del dinero, tenemos una desvalorización del dinero continua básica, que es la inflación,
Y si le sacamos ese efecto, vemos que lo mismo que pasó en Argentina, pasó en Chile y pasó en Brasil. Entonces, hay un factor internacional. Por eso estábamos hablando antes, yo te decía, cuando ves estas subas de un día fuerte, que corrige el otro día, es más un factor internacional. Ahora, más un efecto Fausto, desde el punto de vista... Pero perdón, sí. lo que quiero decir es que ojo que el tema internacional está complicado. Está complicado. Sí. Entonces, tenés dos planetas que se te pueden chocar. El tema internacional y el tema de las PASO. Si el tema internacional se calma y entra en algún tipo de situación más calma, probablemente no tan buena, pero más calma, y las PASO salen más o menos lo que uno está esperando, bueno, entonces... Ahora, hablando del tema internacional, cómo la Argentina es mirada desde el exterior. Argentina ha tenido respaldos esta semana, han estado los Reyes de España, Argentina está cumpliendo metas para ingresar a la OCDE, es decir que el mundo financiero está acompañando también a la República Argentina. ¿Esto cuánto influye en la economía doméstica? Te voy a corregir un poco. El mundo financiero no está acompañando a Argentina. A ver. El mundo financiero está mirando otra cosa. Otra película. China, Estados Unidos, por ejemplo. Sí, en realidad el mundo financiero hoy dice... Sí. Lo voy a poner así, el mundo financiero lo que dice hoy es, che, Estados Unidos puede entrar en recesión, China no sé qué pasa, emergente. Yo me voy a casa. Y se fue a Estados Unidos, se encerró en el bono del Tesoro norteamericano y dijo, acá no me muevo. No estoy hoy para tomar riesgos. El mundo financiero dice, yo estoy para defenderme y nada más. Entonces, no es ni Argentina, Chile, todo, nada. Casa, punto. Lo que estás viendo vos, un apoyo que Argentina necesita y va a necesitar por muchos años, que es el apoyo de la comunidad internacional, la comunidad política internacional. Para la que el fondo OCDE, te preste. El FMI, claro. Claro. Yo creo que el tema de la deuda argentina y este proceso gradualista económico, no va a haber muchas diferencias, digamos, entre... tome quien tome el poder, excepto el kirchnerismo que plantea otras cosas. ¿Sabe qué me dijo Emanuel Álvarez Agis? Sí. Dice, al que le toque venga de donde venga, dice, no tiene más margen que un grado para girar a la derecha o a la izquierda. Poco creíble, el que gire ¿no? más Viniendo de mano lo de... choca, dice. Pero bueno. Bueno, poco creíble viniendo, puede ser, digamos, pero digo, de quien fue. él señala que cualquiera, y yo creo que me parece también que no hay demasiado margen para nada, me parece. Claro, ¿no? yo lo quiero poner, no me quiero meter en el tema político, pero decirlo así, viendo la racionalidad de las cosas, así como vienen las cosas, en un esquema más o menos racional, vas a entrar en varios años de acuerdos internacionales para lograr que el sistema internacional te financie. Algo muy parecido a las salidas que tuvieron los países europeos, emergentes europeos, de la crisis de subprime, de la crisis de 2009. Un fortalecimiento institucional internacional y metas y meterla hasta que en algún momento empiece a salir. Yo pongo el ejemplo del caso del auto que queda atrapado entre dos autos. ¿Viste? ¿Cómo haces para salir de ahí? Y 1000 maniobras, en algunas salís, pero son miles de maniobras lentitas que salís. Ese proceso requiere sí o sí de acuerdos internacionales sólidos, ¿no? Diputada, una consulta, perdón. Los países europeos en su momento estaban dentro de la Unión Europea, tenían ya estructura. Argentina no la tiene, así que la tiene que construir. Claro. Silvia Lospenato trabaja mucho siempre en la Cámara, pero en silencio y con perfil bajo, pero tuvo un perfil alto cuando se discutió la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, diputada, ingresó el Código Penal. El Código Penal no plantea ni siquiera la despenalización, que en algún momento era una demanda y era un reclamo, por ejemplo, de gente que votaba en contra de la interrupción, pero que decía hay que despenalizar. Por ejemplo, me acuerdo el senador Urtubey. Bueno, eso se va a plantear, está en senadores, ¿cómo está esa cuestión en diputados? Bueno, yo creo que el proyecto de Código Penal, que tiene algunas novedades interesantes, algunas cosas que realmente creo que hay que destacar, se quedó muy atrás del debate de aborto, muy atrás. En el debate de aborto. Se quedó muy atrás de lo que fue el debate de aborto. Realmente es cierto que esta comisión había terminado su trabajo cuando recién estaba iniciándose el debate de aborto, pero quedó muy desfasado, efectivamente, porque simplemente hay que recordar lo que dijeron los propios senadores, que ahora van a tener en sus manos el tratamiento de este código en materia de despenalización. Y no le diría unánime, porque nunca hay unanimidad en estos temas, pero había un acuerdo muy mayoritario. De todo el grupo de cordobeses, salteños, exactamente, de que había muchos radicales que votaron en contra de la legalización, pero que decían estar a favor de despenalizar. Inclusive, si uno repasa las audiencias, muchos representantes de la Iglesia Católica, recuerdo bien, curas que vinieron y se les preguntó si la mujer tenía que estar penalizada e ir presa y decían que no. Entonces, la verdad creo que la comisión ahí quedó muy atrás en su propuesta de lo que fue el debate de aborto. Dentro de la comisión hubo divergencias en relación
relación al texto que se adoptaba. Uno de los textos proponía la despenalización de la mujer y del médico hasta la semana 12. Creo que ese texto está mucho más acorde a lo que se produjo en el debate. Pero como yo tengo mucha confianza en que los senadores no se van a desdecir, porque además todos los hemos visto, tenemos los videos, los hemos escuchado, sabemos qué dijeron, qué opinaron. Lo que tuvo el debate de aborto es que nadie quedó ausente y cada uno planteó su posición de cara a la ciudadanía. Van a modificar esa propuesta del código para efectivamente cumplir con su palabra y despenalizar a la mujer. En el resto de los artículos creo que el código es un código que de alguna manera lo que intenta es no ser demasiado innovador en muchas cosas, sino ayornar la letra de la ley penal a lo que ha sido el avance jurisprudencial, digamos, desde 1921 en la actualidad, y a su vez incorporarle todas las leyes especiales que se fueron tratando por temas que iban surgiendo, delitos que no eran tales, no se conocían en 1921 y que fueron leyes especiales y ahora los está incorporando en este cuerpo, por eso aumenta de 300 a 500 artículos, incorpora todo eso, pero incorpora la doctrina de la Corte, en muchos aspectos la incorpora, por ejemplo en el caso Arriola, digamos, que es muy importante, digo, hay que descomprimir los tribunales de denuncias y de procesos que se llevan por el consumo personal, cuando la Corte ya ha resuelto este tema en Arriola y en la última instancia siempre terminan resolviéndose en favor de seguir este criterio de la Corte. Bueno, esas cuestiones o muchos fallos de la casación, digo, creo que se han incorporado y que es muy bueno en el tratamiento de este código. Realmente la Argentina necesita modernizar su código y como te digo, en materia de aborto yo soy muy optimista, yo creo que la gente no puede desdecirse, un político no tiene ninguna credibilidad si dice una cosa y 3 meses después vota exactamente lo contrario, así que tengo mucha confianza en que los senadores van a corregir esto que plantea la comisión en favor de despenalizar a la mujer, por lo menos, ¿no? Después seguirá, creo, la lucha por la legalización, esa lucha me parece muy importante, despenalizar, nosotros siempre lo hemos dicho, no es suficiente, es un paso muy importante, pero no es suficiente porque quienes tengan condiciones económicas para poder acceder a un aborto legal podrán hacerlo y quienes no, digamos, tendrán una condición disminuida y por eso, digamos, sigo creyendo que la legalización es la mejor opción, pero en tu pregunta concreta creo que el Senado va a corregir eso. Silvia, este tema, Dale, la última, sobre este por tema, favor. ¿se mete el tema del aborto en la campaña electoral a partir de este debate con el código? Yo creo que no por el código en particular, creo que va a estar en la campaña porque está en el debate público. Y la campaña no puede eludir ningún tema que esté en el debate público. De hecho, estamos viendo en las entrevistas que ya hoy se hacen a todos los precandidatos, en todas las entrevistas la segunda pregunta para la baña fue esa. Tienen que fijar una posición y creo que los votantes van a estar atentos a estas posiciones. Si bien es cierto que yo también creo que esta campaña va a estar medida más por otra situación que por la cuestión específicamente de lo que se llaman las agendas de demanda, ¿no? Como puede ser el aborto, el medio ambiente o temas que son específicamente demandas muy concretas y va a tener que ver con que si se elige que la Argentina vuelva al pasado, que la Argentina siga en este camino, cuesta arriba, difícil, pero de mirar al futuro. La última, Potorno, 30 segundos, digo. Tiene que empezar campaña, la diputada seguramente, digo, ¿puede tener alguna buena nueva en materia económica el oficialismo de acá hasta agosto o difícil eso? No, puede ser, mirá, nosotros vimos que en indicadores que estábamos viendo que por lo menos a febrero la recesión parecería haber tocado un piso, que es lo que estábamos esperando, y seguramente el segundo trimestre tendrás crecimiento con recuperación por lo menos, ¿no? Básicamente por el agro. Trimestre después de abril, mayo. Ahí lo que empuja es el agro porque tenés un sector que va a crecer 30%, ya casi con datos, y que pesa un 15% del PBI en el segundo trimestre. En promedio pesa entre 8 a 10%, ¿no? Dependiendo de qué subsectores incluyas. Así que ahí tenés un changüí en el segundo trimestre. ¿Por qué digo que es un changüí? Porque tiene un espacio de pausa. Mayo, junio, julio, Exactamente. Hasta que entre julio y agosto, donde ya se acaba el campo. Claro. Y si lograste resolver los problemas, si lograste que la estabilidad económica llegara, lograste que bajara la inflación en ese segundo trimestre, por ahí en tercer trimestre te vas ya a ver mejoras en otros rubros. Pero la cuestión es que no se te desbande. Claro. Por eso agosto, te digo, es una fecha clave. Claro. Ahí estamos. Bueno, tenemos que terminar. Fabián Fausto, muchísimas gracias. Diputada de Los Penatos, hasta la próxima. Y con el señor Fraquelli nos reencontramos en una semana, lo mismo que con
Laura Serra. A ambos muchas gracias. Un placer. Gracias. Terminamos, esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en 7 días. Gracias y buenas noches.